Hola, bienvenidos al canal. Otra vez más por aquí estoy con Dandy, que no lo conocían. Es una cosa que le encanta darme besos. Está un poco sucio, tenemos que bañarlo, pero como vamos a ir el domingo al monte, mi esposo dijo de bañarlo cuando volvamos. Hoy es viernes, seguramente este video salga el sábado. Así que bueno, él está en casa, tampoco es que está tan sucio, está despeinado y le encantan los jabones y le encanta la belleza. No le gustan las velas, pero sí le encanta. El video de hoy es porque ha llegado toda esta caja, ahora les voy a mostrar, de insumos para seguir haciendo jabones. Así que bueno, les voy a contar, voy a abrirlo, lo voy a dejar a Dandy, se llama Dandy. Es del 2019, así que este año cumple 7 años y bueno, para nosotros es el bebé, es el hijito. Como Ornella está en la universidad, estamos solo con él. Así que si han visto el directo, les conté que el 3, o sea, hace 2 días, fue mi cumpleaños. Y bueno, como mi sobrina está en exámenes, no pudimos hacer ninguna reunión y la vamos a hacer el domingo. Vamos a ir al monte. Yo soy argentina, mi esposo es de Uruguay, mi cuñado es de Uruguay, una tía también es de Uruguay. Y vamos a ir todos y comemos un asado que nos encanta. Yo sé que hay gente que no come carne, pero a nosotros nos gusta. Bueno, me han mandado una notita. Esto lo he comprado con el dinero que se recauda en el canal de YouTube, que yo siempre les comento que se va financiando con la publicidad, con los anuncios. Y bueno, algo también de mi bolsillo lo tengo que poner. Lo voy a girar para poderlo sacar bien. Me han dado papeles y se va a caer todo. Primero salió Sharomix, que siempre hago propaganda de Cosgar. Ahora voy a empezar a usar Sharomix para ver cómo se formula. Es la primera vez que lo tengo. Básicamente es igual al Cosgar. Compré agua de Hamamelis porque con el agua de Hamamelis se suelen hacer bombas de baño. Voy a ver el aroma, porque el Hamamelis es una flor. Se está cayendo aquí. Bueno, tiene un aroma, pero es muy suave, es muy suave. El jardín que les tengo que mostrar, les voy a poner fotos ahora de cómo ha quedado. Estaba precioso porque estamos en Tenerife con unas olas de calor, todavía no empezó el verano. Se me ha secado cantidad de cosas. De todas maneras, las cosas secas sirven. O sea, se me ha secado la caléndula, el geranio, que el geranio me encanta. Y bueno, algunas otras plantas, otras agarran un poquito más de fuerza, pero hace 2 semanas estaba precioso, radiante. Grabé todo el video, no tuve tiempo para editarlo, pero ahora mismo está feo. Está feo porque se ha secado todo. Estamos muy cerca de África, muy cerca del desierto. Entonces, cuando ellos tienen tormenta de arena, suele venir aquí las partículas de polvo que se llama calima. Hay personas que tienen igual tormenta con lluvia, nosotros tenemos tormenta de polvo en suspensión. Entonces es realmente feo. Es feo estar afuera respirando. Tampoco es terrible, uno no se da cuenta, pero sí va entrando en la casa lo que es el polvo en suspensión y todo. Y con olas de calor muy, muy fuertes. Y claro, las plantas no han resistido. Muchas no han resistido y eso que las cuidamos, más que nada las cuida mi esposo y bueno, algunas se han secado. Mañana, yo estoy grabando el video hoy viernes, seguramente ustedes lo vean el sábado. El sábado es el día que yo por la mañana tengo un poco más de tiempo y suelo regar, cortar y todo, así que voy a ver si acomodo todo de vuelta. Pero claro, faltan muchas plantas que se han secado. Inclusive la que tengo aquí, ya veo que también están mal. Están un desastre, ha sido un desastre. Y eso que las cuidamos, las regamos, le ponemos fertilizante. Pero claro, el clima de aquí y la tierra de aquí, aunque uno compre buena tierra, no resisten. Al menos a mí no me ha resistido casi nunca nada. Y hace años que vinimos plantando, hemos tratado de hacer huerta, tomate. Le tengo que preguntar a Ornella, que Ornella en su casa tiene lechugas, a ver cómo están. Pero cuando yo fui a visitarla, las lechugas estaban
eran muy bebés, pero tenían como unos gusanos, unas orugas, porque también, no sé si viene en la tierra o algo, porque ahí es apartamento y está lejos de todo tipo de tierra, pues también tenían como orugas y se las estaban comiendo, las tuvimos que sacar. Y bueno, aquí no sé, mañana cuando vea ya les cuento qué me encuentro. Miren, aquí compré vitamina C para hacer todas las preparaciones que les había prometido en este canal, pero claro, me faltaban insumos para empezar, para que tengan un poquito más de resistencia. Compré arcilla amarilla para colorear jabones y para colorear y para hacernos mascarillas y cosas. Aquí me mandaron una caja, bueno, no es una caja, yo creo que son los moldes, porque yo compré manteca de karité, no manteca de karité, base de glicerina con manteca de karité. Y había visto unos moldes que decían, ellos los mandan súper envueltos. A ver, vamos a ver. Básicamente todo lo que gano en el canal lo reinvierto en insumos. O sea que no gano nada. Pero bueno, a mí me encanta. Qué pequeñitos, pensé que eran mucho más grandes. 4 dicen manteca de karité, son para las manos, para hacer jabones de mano. Los envuelven muy bien porque esto siempre se va pegando tierra y polvo y están perfectos. Voy a hacer, igual hago mañana unos que digan manteca de karité. Están bien porque como la base de glicerina es más cara, miren qué bonitos, no sé si se nota. Es súper sencillo, pero me encanta. Si supieran todos los moldes que tengo, es increíble. Es que me encantan, es un vicio comprar moldes. Después, aceite de coco fraccionado. El aceite de coco tiene un proceso y queda líquido. El que nosotros compramos en el supermercado es un aceite que si hace calor se hace líquido y si hace frío se pone sólido, pero este no, tiene la condición de ser coco fraccionado. Tengo algunas fórmulas con coco fraccionado. No sé si se podría cambiar por el otro, tengo que ver bien la composición y todo, pero yo quiero hacerlas bien, correctamente. A ver, ¿esto qué es? Ah, esto, saponaria. La saponaria es una planta que en sí es jabón. No jabón en sí, pero no se hace, con esto no se hace el jabón como lo hacemos nosotros. Podemos hacer un jabón mucho más natural, sin uso de soda cáustica. Tengo que ver bien la fórmula antes de contarles y decir algo mal, pero con la saponaria se puede hacer jabón totalmente natural. Por eso es que compré. Ahora yo les voy a contar los precios y aquí lo que vino. Compré pantenol, mucho más pantenol, porque ayer con el directo me estaba quedando sin pantenol. Y esta es la base de glicerina que compré, creo que fueron 6 kilos. 1, 2, 3, 3. Compré 5 kilos, 5 kilos. Porque nosotros estamos en una isla. Entonces, aunque estemos en España, es una isla y tenemos unos impuestos diferentes. Esta es la manteca que dice es orgánica, de shea butter, es manteca de karité, es base enriquecida de manteca de karité. Aunque nosotros estamos en una isla y pertenece a España, no tenemos los impuestos que se tiene en el país, en España. Tenemos una cosa que es reducida, por ejemplo, en España creo que es el 21%, nosotros tenemos el 7%. Pero todo lo que nosotros compremos de allá, como nos los descuentan, aquí si nos pasamos de un importe, que serían 150 euros, lo va a retener la aduana y va a cobrar lo que es el DUA, que es un impuesto especial porque es como una exportación. Entonces es eso. Si compramos de península, tenemos que no pasar determinado importe justamente para no tener que pagar los impuestos. Por eso es que compré solo 5 bases de base de manteca de karité. Les voy a decir rapidito los precios para que
hagan una comparativa del lugar donde están mirando. El primero, aceite de coco fraccionado, que es este, es bastante pequeño, pero como nosotros vamos a usar de 1 gramo, de a 2, me ha costado 5,99 euros el aceite de coco fraccionado. Luego el agua de Hamamelis, 1 litro. Si ustedes para las bombas no tienen agua de Hamamelis, pueden hacerlo con un té de lavanda o un agua de geranio. Pero bueno, yo quería hacer, porque se suele utilizar agua de Hamamelis, quería hacer lo más fiel posible a una fórmula original, aunque las fórmulas sean mías, los ingredientes súper originales, porque tengo una amiga que quiere bombas. Entonces se las quiero hacer perfectas, que no haya ningún fallo. Entonces lo que se suele poner es agua de Hamamelis. Yo es la primera vez que compro. Voy a decirles, el precio sale, bueno, 1 litro sale 3,62. Lo que pasa es que, claro, 1 litro pesa mucho porque hay que pagar el envío. Después, la arcilla amarilla, que es esta, costó 7,13. Y es 1 kilo de arcilla amarilla. Tiene unas propiedades, ahora realmente no las recuerdo, las tengo que repasar y cuando preparo los videos tengo que organizar exacto qué es lo que voy a contarles. Pero tiene unas propiedades que me enamoró, por eso fue que la compré. Tengo arcilla marrón, arcilla rosa, blanca, verde. Hay muchísimos colores y esta es amarilla. Yo creo que yo ya tenía amarilla, pero el otro día buscando cosas, creo que apareció un paquete pequeñito y ni sabía lo que tenía. Tengo muchísimas cosas, las voy a tener que un fin de semana organizar para empezar a usar aditivos para que no se pongan mal. Luego, el Sharomix cuesta casi lo mismo que el Kogar porque me costó 6,61. El Pantenol, esto es lo más caro, 10,12. Y estos son 100 gramos. Fíjense en que son 100 gramos. Es un paquetito muy pequeño y costó 10,12. Le cambiaron la presentación. Luego, el molde de jabón. Este molde, 24 euros, 24,17. Yo lo compré porque dice Karité y porque es bonito. En AliExpress son un poco más económicos. Yo los compro más económicos y con formas guapas. Lo que pasa es que no había ninguno que dijera Karité. Me parece que esta base de Karité la enriquecemos apenas con un poquitito más de Karité o le podemos poner alguna arcilla o algo y ya queda un jabón hermosísimo. O podemos ponerle leche de cabra y ya la base que tiene manteca de Karité y ya está. Espero que le saquemos partido. Son 4 jaboncitos. Tampoco podemos comprar 4 o 5 moldes porque es carísimo. Pero con uno, bueno, pueden, si ustedes pueden acceder a 4 o a 6 moldecitos, tienen para hacer variedad. Porque yo siempre digo, no se llenen de jabones. Tienen que ir haciendo jabones a medida van vendiendo, van reponiendo. Y yo creo por la capacidad habría que ponerlo. Yo el otro día los llené de agua y no salió bien el cálculo, pero yo creo que igual con 100 gramos aquí salen los 4 jabones. Entonces puede ser rentable, porque si les encargan de a 100 gramos, yo por ejemplo, si tengo a alguien que me encarga, alguien de confianza, yo le digo, mira, te preparo 100 gramos y salgan los que salgan. No, no ando viendo cuánto es un jabón. Suelo calcularlo por el gramo o por el kilo o por medio kilo o por 200 gramos. Suelo hacer cuando hago las fórmulas cada 100 gramos. Y si los tuviera que vender también, si es por cantidad, al peso. Y si no, lo venden por unidad si es en un mercado. Luego, pero al peso es la forma de calcular el presupuesto bien. Entonces ustedes saben, con 1 kilo gasto, por ejemplo, 10 euros o 12 euros. Con 1 kilo me salen 6 jabones. Entonces pueden a las personas que quieran comprar por cantidad ofrecerlas por kilo o por gramos. Y yo puedo ofrecer, si quieres preparo 200 gramos y a ver los que salen. Porque a veces dicen, hazme 200 gramos y me pones 4 con este diseño y otros tantos, si quedan pequeñitos, con otro molde. Porque yo, no, yo tengo muchos moldes, pero este va a ser el único. O sea, me van a salir 4. De los que tengo más es de libro y el de Cleopatra compré más porque cuando saliera el video yo sé que eso se va a agotar y es algo que me encanta y yo creo que se puede vender muchísimo. Entonces por lo menos quería tener 10 para que sea mucho más fácil.
porque cuando tuve que hacer de leche de cabra 1 kilo, teniendo solo 4 moldes, tuve que hacer cantidad de veces. Entonces todo el tiempo está pensando, desmoldo y vuelvo a hacer, desmoldo y vuelvo a hacer, que si tengo 10 moldes, lo hago de una. Es mucho más sencillo. Entonces, el molde, bueno, ya les dije, 24,17. La saponaria, 4,32. Tengo que ver bien cómo se hace, pero ya les digo, esto ya es una planta que es similar, porque tiene saponina, es similar a un jabón, pero es una cosa muy natural. Luego, la vitamina C me ha costado, yo creo que tenía descuento. Aquí está, y ha costado 5,32. Voy a ver cómo es que viene. La vitamina C es altamente iluminadora, me encanta. Viene en polvo. Se las voy a mostrar. Aquí tengo bueno, voy a estar iluminadísima. Viene en polvo. Es la vitamina C. Esta es de grado cosmético, no es como la vitamina C que podemos comer. Cuando nosotros trabajamos con cáscaras, vamos a extraer vitamina C, pero esta procesada en laboratorio a nivel químico es muchísimo más potente y puede tener mucha más vida útil. Si uno quiere ofrecer un producto y vender, siempre es mejor recurrir a estos productos comprándolos que haciéndolos en casa. Eso es más artesanal y para ventas un poquito más pequeñas, no a gran escala. Tampoco es que vendo a gran escala. Pero bueno, ya les digo, hay una señora que está encantada y ella tiene un centro de belleza y quiere algunas cosas. Aprovechando que yo hago los videos, ella quiere ponerlos a la venta. Luego el aceite, bueno, yo creo que se repite, ¿eh? Esta segunda hoja, no sé por qué, me la mandaron repetida, me mandaron copias porque en realidad ha venido muy poquito. Pero todo ha sido 147,90, o sea, 148 euros. No, quiero ver, mandaron cantidad de hojas, pero todas repetidas. La base, lo que más me interesa es saber esto cuánto cuesta. Porque la normal yo la pago 7,36 y esta creo que decía algo de 13 o algo, pero cobrarla la cobraron, pero yo no la veo aquí. Aceite de coco, agua de hamamelis, arcilla amarilla, conservante cosmético de Pantenol. Aquí está. Pues la base costó 11,16 y fueron 5, 55,80. Las pongo aquí para que la vean. A ver si se ve. No sé si más lejos. Ahí está la vitamina C. Ahí les pongo todo. Yo no veo. Aquí, donde aparece 5,11, creo que se ve al revés. Al menos yo lo veo en pantalla al revés. Es 11,16 la base. 11,16 no es un mal precio. Yo las he visto a 13, 14 euros cada una. Tienen que tener en cuenta que yo pagué de gastos de envío 24 euros, porque tengo personas de Tenerife que yo pagué esto, 24,82. O sea, el total de todo ha sido 123,8 y 24,82 ha sido el envío. El total son 147,90. Las personas que miran de Tenerife o de cualquier isla de las Islas Canarias, que me miran de Gran Canaria, tienen el mismo problema que tengo yo con el DUA. No pueden superar los 150 euros, porque me ha pasado de superar 150 euros, lo retiene aduana, hay que pagar impuestos, que igual son 10 euros, una cosa así, pero es que hay que ir en persona a la aduana a pagar la tasa, a sellarlo y a liberarlo. Y luego después hay que ir a buscarlo al correo. Y todo hay que hacerlo rápido porque si uno se va demorando, creo que dan 10, 15 días a solucionar todo, lo van a devolver. Entonces, claro, no nos podemos quedar sin base de glicerina para hacer jabones o cualquier cosa que compren de Península. Lo que compren de Península no puede superar los 150 euros. Y ya yo calculo justo.
147, para que vean, porque el gasto de envío también lo incluye. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Les voy a poner unas imágenes, luego les voy a hacer un video del jardín, pero les voy a poner unas imágenes de cómo tenía todo el jardín, preciosísimo. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Como les comenté, ayer hice un directo especial, pieles ultrasensibles, bebés, personas con tratamientos oncológicos. Si necesitan mirar el video, les voy a dejar el link en el comentario fijado. Ese video tiene un PDF con 10 fórmulas totalmente gratuitas para que puedan emprender desde casa, para que puedan hacerlos con avena y con centella asiática. En el canal de los jabones, la próxima semana voy a hacer macerados. Ya los tengo hechos, tengo que editar el video de la centella asiática y de la manzanilla. También estuve macerando el acai. Tengo muchísimas maceraciones para ir haciendo, así que pueden estar pendientes. Voy intercalando jabones y macerados y cosas así en este canal, bueno, para contarles un poco el detrás de cámara, el que estoy haciendo y para, bueno, para hacer compañía y contarles un poquito. Y ya saben, el domingo seguramente, bueno, vamos a ir al monte, pero seguramente luego les ponga el lunes o el martes una edición para que vean un poquito cómo es Tenerife, por lo menos de donde nosotros vamos a estar. Para todas las personas que están en el otro lado del mundo, pues para que conozcan un poquito dónde vivimos y dónde estamos y desde dónde hago los videos. Un besito muy grande para todos y que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Esta es la menta que se está secando, el jazmín, el geranio, el clavel, la salvia. Estas son las hortensias que me regaló Ornella, que están bastante bien. Les voy a poner agua, pero las que yo había comprado, súper fatal. Estas son las que se han puesto mucho mejor con el calor.